Paz, Lara, ¿cuál es el malo de la película? Es interesante analizar la ruptura entre Paz y Lara porque es un conflicto que revela muy nítidamente varias de las características de las relaciones masculinas. Relaciones entre hombres que son una parte del sustento del patriarcado. Imagínense cuántas guerras en el mundo se podrían evitar si no hubiera conflictos y rivalidades masculinas de poder llevadas hasta el extremo. ¿Cuántas guerras se pudieran evitar si en lugar de instalar un conflicto al extremo para imponer uno sobre otro, nos instalara un diálogo? ¿Quién no ha vivido escenas de fiesta, de estudio o de trabajo donde dos hombres de la nada se agarran a golpes y se revuelcan incomprensiblemente en el suelo? ¿Quién no ha vivido escenas así, donde además el desenlace puede llegar a ser trágico, donde uno muere por una estupidez, donde uno de los dos queda inválido por una estupidez, por un insulto, por una palabra? ¿Acaso no existe el resolvamos esto entre hombres allá afuera? Las tasas de asesinato entre hombres por celos son altísimas. La tasa de mortalidad de los hombres asesinados por otro hombre son altísimas en el mundo. Detrás de la violencia entre hombres muchas veces se esconden motivos incomprensibles como insultos, duelos a muerte por un amor, competitividad obtusa. De ya el duelo entre hombres como algo absoluto o tú o yo forma parte de la literatura clásica del duelo por amor. Forma parte de los clásicos del cine del lejano oeste, donde a plan de balazos y con un dirimidor que escogen las armas y es una especie de árbitro de un duelo a muerte, un tipo mata al otro. También esa misma violencia y enfrentamiento masculino se refleja en casos muy dolorosos de bullying en equipos de fútbol, en aulas escolares, donde hombres necesitan eliminar del universo a esos otros que les incomodan porque sus sentimientos de masculinidad se ven afectados por la presencia de ese otro hombre. El conflicto entre Paz y Lara y viceversa se enmarca perfectamente dentro de esa misma categoría de conflicto sin solución. Paz es el espejo de Lara y Lara es el espejo de Paz. Ambos tratan de exaltar el conflicto para con el cadáver de su compañero sacar ventaja. Y son canallas en eso. Sacar ventaja política. Ambos tratan de exaltar el conflicto para con la humillación de su compañero sentirse más dignos. Ambos tratan de exaltar el conflicto para con la afectación de la imagen del otro presentarse como mejores, más inteligentes o más populares o más lo que fuera, más valiosos para el cargo o más dignos de confianza. En ambos casos se trata de canalladas. Este conflicto es mutuo y refleja a ambos por igual. Repito, Paz es el espejo de Lara y Lara es el espejo de Paz. Machitos en conflicto. Igualmente conflictivos, igualmente irresponsables, igualmente egocéntricos, y lo de egocéntricos subrayado, igualmente insoportables. El uno, camisa lavada por otra, el otro, polera lavada por otra, pero camisa y polera representan equivalentes exactos. Dividirnos en bandos que apoyen a uno a desmedro del otro es la lógica que quieren instalar en la sociedad. Además, con la ilusión de volcar el apoyo para un solo lado en algún momento. Que todo el país salga gritando de pasión por Paz o gritando de pasión por Lara. Nos invitan constantemente a aplaudir, a tomar partido e invaden las mal llamadas redes sociales, que son redes transnacionales que administran relaciones sociales, con este conflicto, como si fuese un verdadero conflicto de Estado y no un conflicto de egos. Tan ridículos pueden ser. Instalar la guerra entre dos bandos
es sin duda oficio masculinista histórico. Machista hasta el punto más extremo que uno se puede imaginar. En ese contexto les recomiendo la película argentina Relatos Salvajes, con el corto que se llama La Propuesta, donde dos hombres, por insultarse en una carretera, terminan matándose ambos. Paz y Lara son protagonistas de esa película y su carretera es la gestión de gobierno. ¿Cuál de los dos utilizó al otro para ganar las elecciones? Ambos tuvieron la misma actitud utilitaria. Lara carecía de sigla, Paz carecía de vicepresidente. El uno utilizó al otro para obtener la sigla, el otro utilizó al otro para tener vicepresidente a última hora. ¿Cuál de los dos es corrupto y cuál de los dos es honesto? Ambos son igualmente deshonestos. Se mintieron mutuamente uno al otro por utilitarismo. Lara aceptó la invitación por ambición, y no es casual que rima. Paz hizo promesas de gobierno diferentes a Doria Medina y hoy gobierna con el vicepresidente de Doria Medina como si fuese su vicepresidente. No hay campo para Lara. ¿Cuál de los dos es poseedor del amor del pueblo? Bueno, mala noticia para ambos. El amor del pueblo no se posee. Ninguno posee el amor del pueblo. Pero ambos se sienten sus poseedores. Porque poseer al otro es su clave machista de comportamiento de vida y de comportamiento político. ¿Cuál de los dos fue el factor clave para ganar las elecciones? Ninguno de los dos en sí mismo. La clave para ganar las elecciones se llama descarte, como lo dijo muy bien Danitza Luna en el Parlamento de las Mujeres. Y voy a detallar muy bien en qué consiste ese descarte. Pero antes de detallar eso, permítanme reírme a carcajadas de que la hijita de Paz es la artífice del triunfo. Bueno. Primer factor para que el descarte haya derivado en el triunfo de Paz: la división del MAS. Segundo factor, la pésima elección del MAS de un candidato a presidente como Andrónico y una candidata a vicepresidenta como Mariana Prado. Eso dejó a uno de los principales rivales en la nada. Ahora vayamos a examinar la derecha. La derecha tradicional, con Tuto Quiroga y Doria Medina, no arrastra al gran bloque popular ni con millones de dólares de propaganda. Eso está ya históricamente demostrado. Ambos candidatos ya perdieron incontables elecciones, por lo que el lugar de la derecha también estaba vacío. Tercer factor, la ausencia de uno o una candidata nueva, como por ejemplo María Galindo, que había marcado una senda de comunicación popular diferente. Eso dejó también al campo popular sin opciones posibles. Por último, la recta final. El gran artífice del triunfo de Paz y Lara es Tuto Quiroga. Vayan a agradecerle a él. ¿Por qué? Porque en la recta final entre Tuto y Paz, Tuto iba con un candidato a la vicepresidencia racista y vinculado al mayor fraude bancario de los últimos tiempos, que es el del Banco Fácil. Además, Tuto extremó sus posiciones de derecha, inclinando la balanza a favor de Paz y Lara, pero no por adhesión a un proyecto, no por amor ni a uno ni al otro, sino por descarte. No es lo mismo la adhesión que el descarte. El amor del pueblo por el que Lara y Paz pelean, no lo tienen. El duelo entre Paz y Lara por legitimidad social, por amor popular, por capacidad de ejercicio de gobierno, es un duelo entre machitos al estilo del duelo a muerte por el honor típico de mentalidades machistas, arcaicas, caducas y obsoletas. Es un duelo estéril que desgasta en proporciones iguales a los dos. Ojo con eso. Es un duelo arcaico que maquilla sus inseguridades más profundas con el interés del país, con el bien de la sociedad y no sé qué cuento más que es puritito celofán. Lo que está en juego en ambos casos son sus egos y ambiciones personales, eso y nada más.
y de por medio el país y la institución más importante para la democracia, como es el Parlamento. La expectativa de que se sienten, coordinen, hablen, dejen de pelear, que no es mucho pedir, es prácticamente imposible. Porque este conflicto los constituye en lo más profundo de su ser a ambos. Cueste lo que cueste y se carguen lo que se carguen. O sea, eso que haría una maestra de guardería, de agarrar a dos niños caprichosos y partir el chocolate en dos, es lo que a un nivel de gobierno estos machitos patéticos no son capaces de hacer. Así que bueno, la invitación está servida sobre la mesa. Y se trata de una invitación abierta a dirimir todos y cada uno de los conflictos con el gobierno en las calles. Aviso, ahí estaremos. Y para cerrar, vayan urgentemente a buscar la película Relatos Salvajes y véanse con pipocas de por medio o pasan callas si quieren el capítulo La Propuesta. ¿Quién es el malo de la película? Si buscas un héroe en la guerra entre Paz y Lara, ya has caído en su trampa. Esta no es una lucha de ideales, es un espejo deformante donde ambos se reflejan con la misma sed de sangre. La política nos ha vendido la idea de que uno debe ser el salvador y el otro el traidor, pero la verdad es mucho más cínica. Estamos ante un duelo de egos que revela la faceta más oscura de la masculinidad en el poder. ¿Cuántas crisis se evitarían si estos hombres pudieran simplemente hablar en lugar de intentar aniquilarse? Lo que vemos no es gestión, es una coreografía de destrucción mutua, donde el país es solo el escenario que ellos están dispuestos a incendiar. Abre bien los ojos, no son dos bandos opuestos, son la misma moneda de un patriarcado que prefiere ver el mundo arder antes que ceder 1 milímetro de su orgullo. Bienvenidos al análisis que nadie se atreve a hacer sobre la verdadera naturaleza del poder y la testosterona. Hablemos de la violencia incomprensible. Esa que ves en un bar cuando dos tipos se agarran a golpes por un insulto vacío. O en una carretera, cuando dos conductores prefieren el abismo antes que dejar pasar al otro. El conflicto Paz-Lara es exactamente eso, una riña de callejón elevada a rango de Estado. Es la competitividad obtusa llevada al extremo, donde la pregunta no es quién gobierna mejor, sino quién orina más lejos. Se esconden detrás de banderas y discursos sociales, pero en el fondo solo buscan la humillación del otro para sentirse dignos. Es el clásico duelo del lejano oeste, donde solo uno puede quedar en pie, sin importar que el pueblo se quede sin médico, sin pan o sin futuro. ¿Por qué aceptamos que nuestra democracia dependa del capricho de dos hombres que actúan como adolescentes en un patio de recreo? La tragedia no es su pelea, sino nuestra fascinación morbosa por ver quién cae primero y cómo arrastra al resto con él. El mito de la unión sagrada fue la primera gran mentira. Nos dijeron que eran el equipo perfecto, pero la realidad es que fue un matrimonio de conveniencia basado en la carencia absoluta. Lara no tenía sigla. Paz no tenía rostro. Se utilizaron mutuamente con un utilitarismo gélido que hoy nos estalla en la cara. ¿Quién es el honesto y quién el corrupto? La respuesta te va a doler. Ambos son igualmente deshonestos, porque basaron su alianza en el engaño mutuo. Uno aceptó por ambición, el otro prometió lo que no pensaba cumplir. Hoy la silla presidencial es pequeña para tanto ego. Paz gobierna con las sombras del pasado, mientras Lara reclama un trono que cree que le pertenece por derecho divino. No hay mística, solo hay cálculo. Se miran al espejo y ven a su peor enemigo, olvidando que ese enemigo es la versión de sí mismos que aceptaron abrazar para llegar al poder. ¿Quién traicionó a quién cuando la traición era el contrato original? El amor del pueblo es la frase que ambos usan como un escudo, pero es la mentira más peligrosa de todas. Escuchen bien, el amor de un pueblo no se posee, no se guarda en una caja fuerte, ni se hereda. Sin embargo, en su lógica machista, ellos ven al pueblo como una propiedad en disputa, un trofeo que debe ser conquistado y sometido.
Se pelean por la legitimidad social como si fuera un título de propiedad, ignorando que la gente no los eligió por amor, sino por algo mucho más pragmático y triste, el descarte. Se sienten semidioses caminando sobre las cenizas de una democracia herida, convencidos de que su carisma es el motor de la historia. Pero la verdad es que el pueblo está cansado de ser el pretexto de sus berrinches. Mientras ellos se disputan el aplauso en redes sociales, la realidad se desmorona en las calles. ¿Hasta cuándo vamos a alimentar el ego de quienes creen que nuestra voluntad es su herencia personal? ¿Cómo ganaron realmente? Olvida la épica de la victoria popular. El secreto que nadie quiere admitir es que ganaron porque el resto era un páramo. Fue el triunfo del descarte. El MAS se dividió. La derecha tradicional, con sus figuras caducas, no arrastraba ni a su propia sombra, y las voces nuevas fueron silenciadas o ignoradas. El gran artífice de su ascenso no fue su programa de gobierno, sino la incapacidad de sus rivales. Incluso figuras como Tuto Quiroga terminaron inclinando la balanza por puro rechazo a opciones más radicales. No fue un romance con el electorado. Fue una elección de última hora en un supermercado vacío. Pero ellos, en su ceguera narcisista, prefieren creer que una estrategia maestra los puso ahí. La verdad es más cruda. Estaban en el lugar correcto en el momento en que nadie más podía estar. Y ahora nos cobran esa suerte como si fuera un sacrificio heroico que justifica su guerra eterna. Hay una película argentina llamada Relatos Salvajes. En uno de sus cortos, 2 hombres se insultan en una carretera desolada. Lo que empieza como un simple gesto de desprecio escala hasta que ambos terminan muertos, abrazados en un auto incendiado en el fondo de un barranco. Paz y Lara son esos 2 conductores. Su carretera es la gestión de gobierno y su vehículo es el destino de millones de personas. Es un duelo estéril que desgasta a la nación en proporciones iguales a su odio. Maquillan sus inseguridades más profundas con el bien común, pero es puro celofán. Lo que está en juego es ver quién parpadea primero. Son incapaces de hacer lo que haría cualquier maestra de guardería, partir el chocolate a la mitad y dejar de pelear. Su conflicto los constituye. Sin esta guerra, simplemente no saben quiénes son. Son parásitos de su propia rivalidad, alimentándose del caos que ellos mismos generan, mientras el país mira con horror. El final de esta historia no está escrito en los despachos presidenciales ni en los tuits incendiarios, está en la calle. Mientras ellos se devoran mutuamente, la invitación está servida para que nosotros, los que no somos parte de su juego de tronos machista, tomemos una decisión. ¿Vamos a seguir siendo los espectadores que aplauden en el Coliseo romano mientras 2 gladiadores heridos se desangran por un honor que ya perdieron? La expectativa de que se sienten a coordinar es una fantasía infantil, su odio es su identidad y su motor político. El sistema nos invita a tomar bando, a gritar por paz o a morir por Lara, pero la única salida digna es rechazar la lógica de ambos. El verdadero conflicto de Estado es que permitimos que 2 egos secuestren el futuro. Prepárense, porque cuando el auto de Relatos Salvajes finalmente explote, tendremos que estar listos para construir algo que no huela a testosterona, ambición y traición. El duelo termina.